Hola chicos, hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hongos y con un poquito del repaso de la clase de hongos. Así que empecemos. Bueno, en primer lugar tenemos a este grupo, ¿no? Es el reino fungi, como ya habíamos platicado anteriormente en clase. Y bueno, tenemos las diferencias estructurales, ¿no? Ok. En este caso, bueno, estos van a presentar un núcleo, van a presentar también diferentes pares de cromosomas, es decir, van a ser organismos poliploides, ¿sí? Van a poseer una membrana celular, un retículo endoplásmico, mitocondrias, no van a tener cloroplastos ni clorofila, ¿va? En el caso de los ribosomas es 80 S de sedimentación, lo que los viene catalogando también como eucariontes, ¿sí? Otra cosa muy importante es que en su membrana poseen un compuesto llamado ergosterol, ¿sí? Que es muy característico de las células fúngicas. Por otro lado, tenemos a una pared celular, que aquí está en pantalla una de las características, que es quitina, mannanos, glucanos y lo que también conocemos como cápsula. Algunos de estos hongos la pueden poseer, otras no, ¿va? Ok, vamos a definir esta parte. Aquí tenemos un esquema que claramente la parte café representa el suelo, ¿no? La tierra. Vemos las hifas de un hongo. Esas hifas, ese conjunto de hifas se le conoce como micelio, ¿sí? Ok, y vemos una estructura que la conocemos como seta, o muchos de estos es la parte del hongo que se puede ver y que comemos, que es el cuerpo fructífero, ¿sí? Aquí como se ve en este esquemita, este cuerpo fructífero, ¿sí? El cuerpo fructífero, que es como muy característico de la fisiología de los hongos, es la parte reproductiva del hongo, únicamente. Es decir, nosotros podemos tener un micelio con muchos cuerpos fructíferos y eso no significa que cada cuerpo fructífero sea un hongo diferente, no es así. Lo que significa es que tenemos un hongo completamente abajo y lo que sale al exterior va a ser su parte reproductora, que es el cuerpo fructífero. Podemos tener un micelio expandido hasta medio metro y podemos tener 7, 8, 9, 10, 15, los que ustedes me digan, de cuerpos fructíferos. Ok, un cuerpo fructífero va a estar dividido por varias partes. En el caso de los macrohongos que vemos de este lado, las primeras partes es el sombrero, las láminas, que es la parte de abajo, que en algunas especies de hongo en vez de láminas tienen poros, que es vendría siendo como el sinónimo, de las láminas. El himenio, que es el conjunto de láminas, y también poseemos lo que son las esporas que están dentro de estas láminas, ¿no? Un anillo, un pedúnculo o tallo, ¿sí? Y la volva, sus escamas, y hacia abajo, que señala que serían sus hifas, su micelio, ¿sí? Ok, por otro lado tenemos hongos microscópicos, ¿no? Que son causantes de algunas enfermedades para el hombre, son los microhongos. Es lo mismo, vamos a tener en una siembra, vamos a tener un cuerpo, un micelio vegetativo en la parte de abajo de la caja Petri y un micelio que lo podamos ver por fuera, que sería el cuerpo fructífero, mejor conocido como conidióforo. Cuando estamos hablando de microhongos, nos vamos a referir al cuerpo fructífero, a esa parte reproductora del hongo, como conidióforo, ¿ok? Bueno, este conidióforo va a tener conidias, que es el sinónimo de las esporas, es decir, esta célula que ayuda al hongo a reproducirse. Como lo sabemos, los hongos tienen alternancia de generaciones. ¿Qué significa esto? Que en una parte son haploides y en otro ciclo son diploides, ¿no? Ok, continuemos. Uno de los hongos macros que conocemos son la Amanita muscaria,
la que podemos ver aquí, que es de color rojo completamente. Y vemos también del otro lado a una especie que se llama Psilocybe zapotecorum. Bueno, ¿qué tienen estas dos especies en común? Aparte de ser macrohongos, que bueno, en el caso de la manita muscaria produce una sustancia que se llama muscarina, que es la causante de el envenenamiento por su consumo. Y por otro lado tenemos a la psilocibina con el Psilocybe zapotecorum, que bueno, es una característica, esta estructura, esta unidad de los hongos alucinógenos, ¿sí? La psilocibina genera procesos alucinógenos en nuestro cerebro, ¿sí? Ok, pasemos a lo que sería el cultivo in vitro. Obviamente tenemos tres medios que son los round aquí, es decir, tenemos el medio saburó-dextrosagar, el papá-dextrosagar y el Villagrar, ¿ok? Todos estos tres medios sirven para el cultivo in vitro de hongos, ya sea en muestras biológicas, en muestras alimenticias, en muestras de superficies inertes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a repasar un poquito de lo que ya habíamos encargado de tarea, que es analizar la composición y el fundamento de estos agares. El primero es del agar saburó glucosado, ¿no? Bueno, como ya les mencioné, sirven para la identificación de hongos, ¿no? Patógenos y saprofíticos, ¿no? En sí todos los hongos son saprofíticos, la mayoría, es decir, que se alimentan de materia en descomposición o de materia muerta, ¿sí? Ok, como fundamento tenemos que este agar principalmente tiene peptona, tripteína y glucosa, ¿no? Estas tres, la peptona, la tripteína y la glucosa, van a ser los nutrimentos necesarios, va a ser la comida de nuestro hongo para poder mantenerlo in vitro, ¿sí? Ahora, tiene un alto contenido en glucosa, ¿no? Lo cual le va a dar la energía suficiente al hongo. Otra cosa es, en este caso, en el medio de saburón, es la presencia de cloranfenicol, ¿sí? El cloranfenicol y el pH ácido hace que no crezcan bacterias en este medio, ¿sí? Van a ser nuestros inhibidores, ¿sí? Ok. Estos inhibidores, ya sea el cloranfenicol y el pH ácido, van a impedir el desarrollo bacteriano. Y el agar, bueno, el agar únicamente es el agente solidificante, es decir, lo que nos va a dar la forma como de gelatina a nuestro medio, es decir, la dureza. Cabe mencionar que hay medios para cultivos de hongos in vitro que son líquidos y que funcionan exactamente igual, ¿ok? La ventaja de esto es que es más fácil tomar la cepa, es más fácil de manejar, es un cultivo más limpio, puedes aislar colonias, que más adelante en la clase de bacterias vamos a platicar de esto. Y bueno, esas son las ventajas de tener un medio sólido, ¿no? Para sembrar. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que yo ya tengo todo esto, ¿no? Me faltan las condiciones de temperatura y las condiciones de tiempo, ¿no? Un hongo puede crecer en promedio más o menos de 5 a 7 días. Ya podemos tener hongos completamente bien formados, ¿no? En sí. Y bueno, la temperatura ideal en caso de hongos patológicos sería 37 grados Celsius, es decir, nuestra temperatura. Sigamos con el papá-dextrosagar. Bueno, este medio de cultivo también es muy utilizado para hongos. Y bueno, en sí, este pequeño, ¿no? Tiene infusiones, no es un medio selectivo, es decir, me va a crecer aquí de todo. Tiene infusión de papa y glucosa que favorecen este desarrollo de hongos y de levaduras también, de hongos filamentosos y de levaduras, ¿sí? Y su agar es el agente solidificante, ¿no? Es diferencial en base a la producción de pigmentos por los microorganismos que crecen en el mismo.
Puede lograrse un medio selectivo si el medio de cultivo, una vez esterilizado, se lleva a un pH final de 3.5 más 0.2 mediante el agregado de ácido tartárico. ¿Qué menciona aquí? El medio por sí solo no tiene agentes de inhibición bacterianos. Lo que nos marca aquí es que lo puedes hacer selectivo para bacterias bajando su pH, ¿sí? Porque a los hongos les gusta mucho el pH ácido y a las bacterias no. Entonces aquí vemos una oportunidad de volverlo antibacterias, ¿no? De evitar la contaminación por bacterias a nuestro cultivo de hongos. Ok, otro agar muy famoso para levaduras es el agar Vichy. Bueno, este agar es un extracto de levadura que proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento, ¿no? Tales como nitrógenos, vitaminas, aminoácidos, glicina, y bueno, es utilizado para estimular el crecimiento y una alta concentración de estos, ¿sí? Ok, también tiene dextrosa. La dextrosa es un carbohidrato, es decir, le va a servir como una fuente de energía por ser azúcar. Y bueno, tiene citrato de amonio, dismuto y sulfito de sodio, que actúan como inhibidores del crecimiento bacteriano, ¿sí? Ok, las especies como Cándida, a través de un proceso de reducción del sustrato, reducen la sal de dismuto a dismuto y sulfito a sulfuro. Estos se combinan manifestándose en un precipitado negro o café que pigmenta a las colonias, ¿sí? Ok, bueno, aquí la cuestión es lo que vamos a empezar a ver. Este medio tiene la particularidad que las bacterias los hongos como Cándida pueden cambiar la sal de dismuto a dismuto y sulfito o sulfuro, ¿no? Esa característica va a generar un color en la colonia. Entonces, cuando veamos ese color en la colonia, vamos a decir, esta se trata de Candida albicans o bien de una levadura que pueda generar ese efecto químico, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a otras técnicas como lo es el microcultivo. Como ya lo platicamos, un microhongo va a tener un conidióforo, ¿no? Entonces, este conidióforo, muchas veces cuando lo arrastramos con el asa, es decir, yo tengo mi caja Petri y lo arrastro con mi asa para poderlo ver al microscopio, es muy difícil y muchas veces nos llevamos pedazos del conidióforo y no podemos identificar o ver la estructura así tal cual. Entonces este método de microcultivo nos ayuda a que con un pedacito de agar, como se ve en la imagen, vamos a generar un pequeño medio donde vamos a inocular es como poner, adherir, inocular nuestro hongo en ese pedacito de agar y vamos a poner un cubreobjetos. Luego en una caja Petri vamos a poner una solución ya sea de glicina o de azúcar con agua, un portaobjetos, luego nuestro cuadrito de agar con el microhongo y obviamente encima el cubreobjetos, y ahí lo vamos a incubar, ¿sí? A 37 grados Celsius. Al pasar de las semanas vamos a tener que el hongo sigue creciendo, ¿no? Pero se va a ir poco a poco acabando los nutrientes de ese pequeño pedacito que nosotros tenemos y lo va a empezar a hacer más delgado. Cuando quede muy delgado, en ese cubreobjetos se van a quedar adheridos completamente al cristal esos conidióforos, lo que va a hacer principalmente que los podamos observar perfectamente al microscopio. ¿A través de qué? A través del colorante que ya les había mencionado, azul de algodón, ¿sí? O azul de lactofenol, que también se conoce. Bueno, es importantísimo para la tinción de hongos. Los que sigue vemos un ejemplo de levaduras, ¿no? Las levaduras son hongos unicelulares, casi siempre se ven de forma redonda en un microscopio y bueno, las colonias en agares se ven cremosas, ¿sí?
Ok, bueno, aquí en la primera foto, de donde dice Candida albicans, hacia abajo, vemos una foto de levaduras teñidas con Gram. Sí, también la tinción de Gram se puede usar para hongos. Un Gram en un hongo siempre va a ser morado, la tinción, sí, porque los hongos son Gram. Este tipo de Gram se tiñe como si fuera morado, un morado fuerte, ¿sí? Y se ven los hongos más grandes, ¿sí? Se ven aproximadamente de 5, 7, 8 micras, ¿sí? Unas 10 veces más grandes que una bacteria en promedio. Así que es fácil distinguirlas de cuando estoy viendo un coco de Gram y cuando estoy viendo una levadura, ¿no? También porque los cocos son homogéneos, son circulares completamente. En cambio las levaduras tienen bordes, son redondas, pero no redondas uniformes, ¿no? Aquí abajo podemos ver cómo algunas levaduras también pueden empezar a soltar hifas, ¿no? Y eso lo pueden hacer en ciertas condiciones bajo laboratorio o bien en el cuerpo humano. Por eso, por ejemplo, Candida albicans es uno de las principales levaduras patógenas del ser humano, ¿no? Causa en su mayoría infecciones vaginales y a bebés les da el famoso algodoncillo, como comúnmente se le llama, que es una infección en la boca, ¿sí? Ok. Bueno, tenemos otra que es Rhodoptula mucilaginosa. Su característica principal es el color, ¿no? Mientras en otras especies de levaduras vemos colores café, blancos, Rhodoptula es completamente naranja por los carotenoides que tienen sus colonias, ¿no? Por otro lado tenemos Saccharomyces cerevisiae. Esta Saccharomyces cerevisiae es la levadura que se usa en los procesos de producción de cerveza, ¿sí? Es decir, no todas las levaduras son patógenas y son malas, ¿no? Por ejemplo, aquí Rhodoptula mucilaginosa es patógena más de organismos como plantas, ¿no? Pero es oportunista, es decir, incluso Candida albicans es oportunista. ¿A qué me refiero con oportunista? Si tus defensas bajan, estas levaduras te pueden atacar fácilmente. Y lo mismo pasa con los hongos filamentosos que vamos a ver aquí a continuación. Aquí vemos 4 imágenes. ¿Sí? La primera, la que se ve como unas especies de árboles, la que está en la primera esquina del lado izquierdo es Penicillium, ¿sí? De ahí se sacó la famosa penicilina. Luego a su lado, al lado de Penicillium, tenemos a Curbularia. Este es un hongo muy común en perros, gatos y demás. También puede infectar personas. Y bueno, tenemos a Fusarium, abajo de Curbularia. Tenemos a Fusarium. Fusarium tiene varias especies. Tiene especies que infecta al humano y tiene especies que infecta a plantas, ¿no? Como un ejemplo, Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum principalmente infecta a plantas como la vainilla, ¿no? Y bueno, a un lado de Fusarium vemos a Rhizopus, ¿no? Rhizopus, mucor, entre otras. Estos, bueno, son de los más comunes, infectan también a verduras, pero también nos pueden afectar a nosotros en cuanto a enfermedades respiratorias. Estos son los famosos hongos que crecen sobre el pan, ¿sí? Son mucor principalmente. A Penicillium lo pueden ver mucho porque es el hongo que crece sobre la cáscara de naranja, que ya no sirve, está en descomposición. Esa parte verde que ven ahí, ese hongo se llama Penicillium, ¿no? Ojalá y algún día cuando hagamos prácticas de laboratorio podamos aislar y ver a estos dos microhongos, a mucor y a Penicillium. Ok, ya para prácticamente finalizar este repaso y clase de hongo, las dos cosas, es la infección, ¿no? Como ya lo mencionamos, bueno, se da cuando un organismo está seriamente inmunocomprometido, ¿no? Por aquí vemos lo principal, ¿no? Vemos que la conidia es lo que se reproduce, es la propagación en el aire
es lo que nosotros podemos respirar, y cuando llega a nosotros a través de las vías respiratorias se va a internar en los alvéolos pulmonares y va a generar su micelio, es decir, nosotros vamos a ser el reservorio de este hongo, ¿no? Que se combate principalmente con, bueno, antimicóticos, ¿no? Antimicóticos muy especiales algunos, otros no tanto, ¿no? Y que bueno, estos antimicóticos principalmente afectan al ergosterol. La mayoría afectan al ergosterol. ¿Por qué? Porque destruyendo la pared celular que protege al hongo, vamos a generar su muerte después, ¿no? Entonces varios de estos antimicóticos, como lo pueden ser anfotericina B, entre muchos otros, ¿sí? El número 1 creo que es anfotericina B, le dan, o su blanco principal es directamente al ergosterol o a la formación química del ergosterol, ¿no? Ok, bueno, si tienen alguna duda, pueden dejarme sus comentarios abajo, y un gusto.